destino, conquista, secreto, oráculo y deseo. Bienvenidos a Misterios para Dormir. Hoy viajaremos a la fascinante historia de los Caballeros Templarios, guerreros de luz y sombra, guardianes de secretos y custodios de reliquias, forjaron caminos y destinos que laten en la memoria de la historia. Antes de comenzar, cuéntame en los comentarios una palabra que defina tu día. Escuchad, que las llamas saben nombres. Dadle una palabra y os devolverá la historia. Dale al botón de suscribirte y deja que las llamas te revelen lo que dicen. Bajo el sol inclemente de Jerusalén, un caballero avanza con la túnica blanca marcada por la cruz roja, su figura recortada contra el polvo dorado que flota en el aire. El tiempo parece suspenderse, la procesión de jinetes se desliza en cámara lenta, cascos golpeando la piedra ardiente mientras las trompetas lejanas anuncian no la guerra, sino la vigilia de un misterio. No son simples guerreros, su silencio es más hondo que cualquier grito de batalla. Son monjes armados, peregrinos de lo sagrado y lo prohibido, caminando entre plegarias y acero. Sus ojos cargan la penumbra de secretos sellados en criptas, donde el eco de coros gregorianos roza los muros de templos antiguos. Allí, en esa Jerusalén dividida entre fe y sangre, nace una hermandad que guarda más que reliquias, el enigma de lo invisible. Sus manos han tocado reliquias perdidas, sus pasos han hundido la tierra hasta dejar cicatrices. Y en la penumbra de esa historia, aún arde la frase, los templarios, monjes, guerreros y guardianes de un secreto que aún estremece al mundo. Entre los muros ardientes de Jerusalén, el año 1099 se tiñe de rojo. La ciudad ha caído en manos cristianas tras asedio brutal, y entre templos profanados y calles aún impregnadas de incienso y sangre, se funda un nuevo reino, el reino de Jerusalén. Sus torres se levantan sobre ruinas antiguas, pero la victoria no trae paz. En los caminos que llevan a Tierra Santa, peregrinos descalzos avanzan rezando, solo para ser sorprendidos por lanzas ocultas en los desfiladeros, espadas musulmanas reluciendo bajo el sol inclemente. Sus gritos se mezclan con el polvo, y la fragilidad de la fe queda expuesta al filo de las emboscadas. Balduino II, heredero de la corona de Jerusalén, observa este desorden y comprende que la ciudad santa necesita guardianes. No basta la realeza, ni los pactos, se requiere un fuego distinto, un juramento que mezcle oración y acero. En 1119, 9 caballeros franceses responden al llamado, hombres que dejaron tierras y linajes para entregarse a una causa más grande que la gloria personal. Liderados por Hugo de Payns, sellaron su destino en los pasillos del antiguo templo de Salomón, donde las piedras milenarias guardaban secretos aún más viejos que su fe. Allí nace una hermandad de armas y plegaria, tan austera como letal, destinada a custodiar a los viajeros que buscaban redención. Las arenas del desierto se llenan del retumbar de cascos, del choque metálico contra escudos, de letanías cantadas mientras se blande la espada. Así, el misterio se encarna en carne y sangre, los templarios, caballeros de túnica blanca y cruz roja, surgidos en un mundo desgarrado, mitad reino terrenal, mitad promesa de eternidad. Bajo las piedras milenarias del templo de Salomón, donde resonaban aún los susurros de reyes y profetas antiguos, 9 hombres de Francia se arrodillaron en silencio. No eran mercenarios, ni señores de vastas tierras, sino caballeros que habían decidido renunciar al mundo. Hugo de Payns, con la mirada clavada en la Biblia abierta, pronunció los votos: pobreza, castidad, obediencia. El aire ardía de solemnidad, como si los muros mismos escucharan y aceptaran aquel pacto que mezclaba carne y espíritu, sangre y plegaria. La túnica blanca se tiñó con la cruz roja, un sello de sacrificio que no podría borrarse jamás. Así nació una hermandad que unía espada y oración, una orden destinada a custodiar no solo a los peregrinos de Tierra Santa, sino también un misterio que atravesaba los siglos. El rumor de su fervor viajó por Europa. En los claustros de Claraval, San Bernardo, la voz más poderosa de la cristiandad, los defendió como un milagro nuevo, monjes que combatían sin abandonar la fe, caballeros que rezaban en medio del estrépito de las batallas. Su pluma ardió en pergaminos donde los llamó milicia de Cristo, y su bendición arrastró multitudes. En 1129, el Concilio de Troyes se convirtió en su consagración definitiva. Bajo bóvedas góticas, a la luz de cirios que proyectaban sombras alargadas, se alzaron los sellos papales que reconocían a la Orden del Temple. Era más que un decreto, era la legitimidad de Roma, la voz de Dios puesta en manos de hombres de hierro y oración. La escena quedaba marcada por pergaminos abiertos, sellos de cera roja brillando al fuego, y caballeros de rodillas jurando fidelidad. Allí se fundó no solo una orden militar, sino una leyenda que traspasaría fronteras, que haría temblar reyes y enriquecería coronas. Los monjes guerreros habían nacido,
y con ellos, una leyenda eterna. Así nacieron los caballeros templarios, pero aún hoy no sabemos si fue correcto o no que ellos existieron. Pero para ti, ya sea su luz o su oscuridad, ¿estás de acuerdo con ellos? Entre las arenas incandescentes del desierto, surgieron los templarios como un muro viviente, caballeros de túnica blanca y cruz roja que avanzaban con disciplina de hierro. En Tierra Santa, su deber era custodiar a los peregrinos que llegaban exhaustos desde los caminos de Europa, presa fácil de saqueadores y espadas musulmanas. No eran ejércitos desordenados, combatían en formación cerrada, la carga de sus caballos resonaba como trueno, y su obediencia absoluta transformaba el campo de batalla en una liturgia sangrienta. En 1153, durante el asedio de Ascalón, fueron la punta de lanza que rompió murallas bajo un sol implacable, abriendo el paso a los reinos cruzados hacia el control de la costa. Décadas después, en 1187, en los campos ardientes de Atín, resistieron hasta el último aliento frente a Saladino, luchando entre humo y cenizas mientras la derrota se cernía sobre Jerusalén. Sus fortalezas se alzaban como centinelas de piedra en el horizonte. La fortaleza de Gaza dominaba rutas vitales, y aunque el crack de los caballeros pertenecía a la orden hospitalaria, su sola imagen refleja la magnitud de aquellas fortalezas que custodiaban el Levante. Murallas ciclópeas, torres que parecían desafiar al cielo, fosos que abrazaban la tierra, eran templos de guerra, donde acero y plegaria se confundían. Los mapas del Mediterráneo y del desierto dibujan su expansión, enclaves estratégicos que sostenían un imperio invisible. Y en cada batalla, en cada emboscada rota por su carga, quedaba impresa la visión inconfundible. El blanco de sus túnicas brillaba como faro en medio del desierto. Bajo las bóvedas sombrías de sus fortalezas, los templarios comenzaron a tejer un poder distinto al de la espada. No bastaba ya con custodiar peregrinos en las rutas ardientes de Tierra Santa, aprendieron a custodiar también las riquezas de quienes buscaban redención. En las salas iluminadas por antorchas, cofres de hierro se abrían y cerraban con eco solemne, y sobre pergaminos rubricados con la Cruz Roja, nació un arte silencioso: el préstamo, la custodia, el cálculo de fortunas. Un peregrino podía entregar su oro en París, recibir un documento sellado y recogerlo intacto en Jerusalén. Era como si la orden hubiera tejido un puente invisible entre continentes, un río de confianza que fluía bajo el amparo de la fe. Pronto no fueron solo los devotos quienes confiaron en ellos. Reyes y señores abrieron sus tesoros ante la disciplina de aquellos monjes guerreros. El propio Felipe IV de Francia, heredero de un trono voraz, recurrió una y otra vez al crédito templario. Sus campañas, sus banquetes, incluso la maquinaria de su corona, dependieron de las arcas que descansaban en los conventos fortificados de la orden. El blanco de sus túnicas había dejado de brillar únicamente en los desiertos, ahora relucía en la penumbra de las cortes europeas, donde la palabra de un templario equivalía a oro puro. Los archivos medievales hablan con crudeza: cientos de castillos en toda Europa, miles de propiedades agrícolas, rentas que alimentaban no solo ejércitos sino una red de poder que trascendía fronteras. Desde Escocia hasta Castilla, desde Provenza hasta Hungría, la Cruz Roja se alzaba sobre granjas, molinos, aldeas enteras. Su riqueza no era ostentación, era orden, era estructura. En cofres sellados reposaban monedas que circulaban sin cesar, marcadas por el hierro de la disciplina. La innovación era simple y audaz, un sistema protobancario que protegía a quienes temían perderlo todo en los caminos infestados de bandidos. La confianza era absoluta, porque estaba cimentada no solo en contratos, sino en la reputación de una hermandad que había derramado sangre en los campos de batalla. Esa mezcla de santidad y acero era su garantía. Y así, sin proclamarse reyes, dominaron a reyes; sin erigir un imperio propio, sostuvieron imperios ajenos. Sin embargo, en la penumbra de ese resplandor dorado se gestaba un presagio oscuro. La misma mano que otorgaba préstamos a los monarcas podía convertirse en cadena invisible para coronas endeudadas. La misma orden que había nacido en los desiertos como protectora de viajeros ahora levantaba recelo en las cortes, porque nadie, ni papa ni rey, podía ignorar el alcance de sus dominios. Y entre las monedas grabadas con la cruz, entre pergaminos repletos de cifras y sellos, se incubaba una enemistad que marcaría su destino. De guerreros del desierto pasaron a ser los banqueros más poderosos de Europa.
Esto les ganó un respeto, pero también un odio por parte de toda Europa, tal vez su mayor error. Para ti era necesario que comiencen a obtener tanta cantidad de dinero. ¿Es esta la razón de su odio o su poder? Te veo en los comentarios. Bajo los muros sagrados de Jerusalén, donde el templo de Salomón había sido reducido a ruinas y polvo, los templarios descendieron en silencio. No era la guerra lo que los guiaba, sino la búsqueda de lo oculto. Antorchas parpadeaban contra las paredes húmedas, y el eco de los picos golpeando piedra parecía invocar voces sepultadas hacía siglos. Los cronistas afirmaban que allí, en la entraña de la ciudad santa, los monjes guerreros cavaban túneles interminables, no para hallar oro común, sino reliquias capaces de alterar el destino de la cristiandad. Se decía que bajo sus manos reposaba la memoria de los profetas, la herencia de los reyes de Israel. Entre leyendas, surgía el nombre del Santo Grial, el cáliz que contuvo la sangre de Cristo. Otros murmuraban sobre la lanza de Longinos, aquella que abrió su costado en el Gólgota, o sobre astillas de la cruz verdadera, fragmentos de madera impregnados de santidad. Ningún documento confirma tales hallazgos, pero la sombra de ese misterio se extendió por Europa como un susurro que inflamaba la fe y el temor. Mientras sus caballos custodiaban los desiertos, en las noches silenciosas de Jerusalén, manos templarias descendían por pasajes secretos. Cofres cerrados, envueltos en símbolos enigmáticos, eran arrastrados hasta bóvedas ocultas, donde ni rey ni papa podían espiar. El rumor se convirtió en mito, que los templarios no solo defendían el camino de los peregrinos, sino que habían acumulado un tesoro sin medida, un poder que trascendía lo terrenal. La orden creció en fuerza, y con ella, las leyendas. Cada fortaleza se transformó en posible custodia de lo innombrable, en París, en Tomar, en Londres. Las crónicas populares juraban que bajo cada piedra de sus castillos podía esconderse un fragmento de ese tesoro prohibido. El brillo del oro se mezclaba con el resplandor de lo sagrado, y lo que comenzó como rumor terminó siendo condena. Porque un tesoro real podía comprarse o robarse, pero un tesoro divino significaba una amenaza contra todos los poderes establecidos. El misterio sobrevivió incluso a la caída. Cuando Felipe IV y el Papa Clemente V decretaron el fin de la orden, cuando sus líderes fueron apresados y sus bienes confiscados, jamás se hallaron las reliquias que la leyenda prometía. Los cofres estaban vacíos, las bóvedas selladas no guardaban oro alguno. Y así, la sospecha se tornó certeza en el imaginario. Los templarios habían ocultado lo inalcanzable, llevándose consigo secretos destinados a permanecer bajo tierra, ocultos a la luz de la historia. Y mientras las hogueras consumían cuerpos y túnicas blancas en las plazas de Europa, la pregunta quedó suspendida en los siglos, arrastrada como un murmullo encriptado en las crónicas: ¿el tesoro templario, riqueza terrenal o reliquia divina? Las murallas de Acre temblaron bajo el rugido de catapultas y llamas. Era 1291, y los templarios, últimos guardianes de un sueño roto, defendían piedra a piedra aquel bastión que sostenía la cristiandad en Oriente. El aire ardía de humo y ceniza, el mar golpeaba furioso las costas, y las banderas blancas con la cruz roja flameaban desgarradas antes de hundirse en la sangre y la sal. Resistieron hasta el final, disciplinados, cerrados como murallas humanas, pero el peso del enemigo fue implacable. La ciudad cayó, y con ella se extinguió el último refugio cristiano en Tierra Santa. No era el primer golpe. Ya en 1187, Jerusalén, el corazón de su misión, había caído en manos de Saladino tras la derrota en Hattin. Desde entonces, la orden había vivido una lenta retirada, desplazando su poder desde las arenas ardientes hacia los salones de piedra en Europa. Sus fortalezas en Oriente eran arrasadas una tras otra, sus caballeros reducidos a reliquias de un tiempo en que la fe y la espada parecían invencibles. El mapa que alguna vez mostró un reino cruzado se reducía ahora a fragmentos dispersos. Sobre los restos humeantes de Acre, los templarios partieron con semblantes abatidos, llevando consigo no solo reliquias y tesoros, sino el peso insoportable de haber fallado en su propósito original. En sus corazones ardía aún el fuego del juramento, pero el mundo había cambiado, y su misión se tambaleaba como torre en ruinas. Con la caída de Acre, la misión sagrada de los templarios perdió su razón de ser. Tras la caída de Acre en 1291, los templarios embarcaron hacia un mundo distinto. Las galeras cargadas de reliquias, cofres y estandartes rasgados cruzaron el Mediterráneo hacia Chipre,
donde la orden instaló su nuevo cuartel. Pero las islas no eran Jerusalén ni los desiertos de Palestina. Allí no había peregrinos que proteger ni santuarios que defender. Los templarios, otrora centinelas del reino de Dios, comenzaron a transformarse a ojos del pueblo en administradores de tierras, señores de rentas y custodios de tesoros. En Francia, Inglaterra y Castilla, sus castillos se erguían como fortalezas inexpugnables, no contra musulmanes, sino contra el hambre y la codicia de los poderosos. Los cofres que antaño servían para sostener campañas en Oriente ahora rebosaban de monedas que circulaban entre reyes y mercaderes. Sus arcas alimentaban ejércitos, financiaban coronas, mantenían la maquinaria feudal. El blanco de sus túnicas ya no brillaba en campos de batalla lejanos, sino en graneros y escrituras, en la frialdad de los contratos sellados con la Cruz Roja. El pueblo comenzó a mirarlos con un recelo creciente. En las aldeas, los campesinos veían pasar a los caballeros templarios montados en caballos poderosos, sin espadas manchadas de gloria, pero sí con llaves que abrían almacenes repletos de grano y arcas rebosantes de monedas. Eran hombres de oración, sí, pero también banqueros. Su disciplina monástica, que alguna vez inspiró admiración, se convirtió en símbolo de distancia. La pureza de la fe se mezclaba con la sospecha de la ambición. Chipre se convirtió en refugio y en prisión. Desde allí organizaron expediciones menores, planes de recuperar Tierra Santa, todos fallidos. El mundo había cambiado, la cristiandad ya no necesitaba cruzadas, y las coronas europeas preferían la estabilidad de sus riquezas a la incertidumbre de un nuevo levantamiento. Los templarios, dueños de cientos de castillos y miles de propiedades, parecían más un reino invisible que una orden religiosa. Su poder económico superaba al de muchos señores feudales, y hasta los reyes estaban en deuda con ellos. Las voces de admiración fueron sustituidas por murmullos en las plazas. ¿Eran aún soldados de Cristo o simplemente señores ocultos bajo la máscara de la fe? Los trovadores hablaban de tesoros, los mercaderes temían sus préstamos, y los campesinos maldecían los tributos que fluían hacia sus encomiendas. El aura de misterio que los rodeaba, forjado en los desiertos, ahora era un velo de sospecha. La Cruz Roja, símbolo de sacrificio y pureza, había cambiado su significado en la mirada del pueblo. Ya no evocaba heroísmo ni batallas sagradas. En las calles de París, en las cortes de Castilla, en los puertos de Londres, aquella cruz encendía envidia, miedo y codicia. Así comenzó su lenta caída, no por la espada del enemigo, sino por la desconfianza que germinaba en el corazón de Europa. La Cruz Roja ya no evocaba fe, sino riqueza y envidia. En los salones de París, el rey Felipe IV, llamado el Hermoso, urdía un plan bajo la sombra de su corona. Sus arcas estaban vacías, devoradas por guerras y lujos, y la Orden del Temple, con sus cofres rebosantes, se había convertido en acreedora incómoda. La deuda era insoportable. Más que un lastre económico, era una humillación política. El monarca no buscaba negociar, anhelaba destruir. Entre sus consejeros se redactaron acusaciones tan oscuras como eficaces, un veneno que mancharía el nombre de los caballeros más venerados de la cristiandad. Herejía, sodomía, idolatría. Los templarios, que habían custodiado el Santo Sepulcro y sostenido el acero contra Saladino, fueron acusados de escupir sobre la cruz, de besar ídolos prohibidos, de adorar al enigmático Baphomet. Las palabras, grabadas en pergaminos con sellos reales, eran más letales que las espadas. Estaban diseñadas para quebrar la fe del pueblo y preparar la caída de la orden. La madrugada del viernes 13 de octubre de 1307, la estrategia se hizo carne. A la misma hora, en toda Francia, puertas de madera fueron derribadas por golpes secos, cadenas arrastradas entre sombras, antorchas encendidas en la oscuridad. Caballeros que antaño habían brillado en batallas sagradas fueron sorprendidos en sus camas, arrancados de sus lechos con el rostro aún marcado por el sueño. El estrépito de las armaduras resonaba en los claustros convertidos en prisiones improvisadas. El pueblo observaba con asombro cómo los hombres que habían sido custodios de Jerusalén eran llevados como criminales comunes. Algunos murmuraban en secreto, otros repetían las acusaciones oficiales, incapaces de discernir entre verdad y propaganda. Los castillos que antes inspiraban respeto fueron sellados con el emblema del rey, y sus tesoros requisados bajo el pretexto de justicia divina. Ese día, la Cruz Roja dejó de ser un símbolo de pureza y se tornó en marca de sospecha. La maquinaria de Felipe había triunfado. Con un solo movimiento, transformó la deuda en poder y la gloria en ruina. La historia guardaría la fecha como presagio. El viernes 13 se convirtió en símbolo de traición y desgracia.
En las mazmorras húmedas de París, donde la piedra rezumaba frío y las antorchas apenas desgarraban la penumbra, comenzó el suplicio de los templarios. Encadenados, privados de todo honor, los monjes guerreros fueron llevados ante inquisidores que no buscaban verdad sino obediencia. El aire olía a sudor, hierro y miedo, los gritos apagados se confundían con rezos entrecortados. El potro de estiramiento, los hierros candentes, el látigo empapado de sangre se convirtieron en instrumentos de justicia torcida. Bajo el tormento, la resistencia más férrea se quebraba. Hombres que habían soportado asedios interminables confesaban crímenes jamás cometidos, obligados a escupir sobre la fe que habían jurado proteger. Las acusaciones eran las mismas repetidas hasta el cansancio: herejía, idolatría, sodomía. Se les acusaba de adorar ídolos extraños, de renegar de Cristo, de prácticas obscenas. El poder real y la Inquisición hallaban en esas palabras el combustible perfecto para justificar la destrucción de la orden. Los pergaminos oficiales se llenaban de testimonios arrancados entre alaridos, escritos con la tinta de la mentira y el dolor. En París, más de 1 centenar de templarios perecieron tras crueles torturas, sus cuerpos consumidos por el fuego o destrozados por cadenas. Algunos murieron invocando el nombre de Dios, otros en un silencio tan profundo que parecía más terrible que cualquier clamor. Cada sala de tormento se convertía en un altar invertido, donde el sacrificio no redimía sino condenaba. Europa entera presenció este espectáculo de horror. En Londres, en Aragón, en Provenza, la maquinaria de la Inquisición se repitió con la misma precisión: prisiones abarrotadas, hombres reducidos a sombras, juicios donde la sentencia estaba dictada antes del interrogatorio. Miles de caballeros fueron acusados, y la mayoría, incapaces de resistir el tormento, se declararon culpables de delitos imposibles. La espada que habían blandido los desiertos contra los infieles se había vuelto ahora contra ellos, empuñada por reyes y papas que alguna vez los habían glorificado. Los templarios, que habían construido fortalezas indestructibles en Oriente, vieron sus cuerpos y espíritus quebrarse en salas estrechas iluminadas apenas por antorchas vacilantes. Los muros que antes habían custodiado tesoros y reliquias se transformaron en cárceles. El humo de hoguera se alzó sobre ciudades europeas, mezclado con el rumor de plegarias ahogadas. El proceso no buscaba justicia, sino borrar la orden de la memoria del pueblo. Los inquisidores arrancaban confesiones para alimentar un teatro de culpabilidad. Cada nombre mancillado, cada blasfemia obligada, era un golpe directo al prestigio de siglos. Los caballeros que habían entregado su vida a la cruz fueron pintados como enemigos de la misma fe que habían defendido. Y el pueblo, temeroso, aceptó el relato oficial, viendo cómo aquellos héroes eran reducidos a monstruos en los pergaminos de la historia. El terror fue el verdadero verdugo. No la espada ni el campo de batalla, sino el tormento sistemático, el dolor calculado. El estruendo de cadenas arrastrándose por los suelos, el chasquido de los látigos, los gemidos apagados en pasillos oscuros. Esa fue la música de su caída. Y en medio de ese coro de sufrimiento, el silencio de los templarios que se negaban a quebrarse resultaba aún más atronador. En los tribunales, las palabras de los acusados se convirtieron en sombras, en verdades deformadas por la agonía. Las actas permanecen, escritas con la misma solemnidad que antaño celebró victorias, pero ahora marcadas por el hedor de la injusticia. Con cada firma, con cada sello, se cerraba un capítulo, no de gloria, sino de exterminio. La espada que los templarios blandieron contra infieles se volvió contra ellos. El Papa Clemente V, prisionero invisible de la voluntad de Felipe IV, levantó su mano temblorosa sobre un pergamino y con la bula Vox in excelso selló el final de la orden. Era el año 1312, y el rugido de campanas graves acompañaba la muerte de un poder que había nacido en Jerusalén, entre arena y sangre, para extinguirse en París, entre fuego y traición. El sello papal cayó con un golpe seco, como martillo de condena, enterrando siglos de juramentos y victorias bajo la fría tinta de la obediencia. Los bienes que los templarios habían acumulado en nombre de Dios fueron repartidos como despojos, oficialmente entregados a los hospitalarios, pero en realidad muchos cofres se desviaron hacia el tesoro ávido del rey francés. Castillos, granjas, tierras fértiles, cofres repletos de monedas con la cruz marcada en rojo, cambiaron de manos en una danza de ambición. La justicia proclamada era un disfraz,
y en la penumbra los hilos de la traición brillaban más que el oro. Los templarios sobrevivientes quedaron despojados no solo de poder, sino de identidad. Algunos fueron absorbidos en otras órdenes militares, aceptando silenciosamente nuevos votos. Otros se diluyeron entre pueblos y reinos, cubriendo con anonimato lo que antes había sido gloria. Hubo quienes desaparecieron sin dejar rastro, arrastrando con ellos rumores de secretos, reliquias y riquezas ocultas. Las fortalezas antaño inexpugnables fueron abandonadas. Se alzaban vacías, con portones abiertos como heridas. En sus muros aún resonaban ecos de pasos disciplinados, pero ahora solo quedaba el silencio roto por cuervos y vientos helados. Los caballeros marchaban con la mirada baja, el blanco de sus túnicas cubierto de polvo, cargando la humillación como último estandarte. El mundo que habían defendido en nombre de la cruz ya no los reclamaba. Habían pasado de ser guardianes de tierra santa sombra sin destino. Los cronistas relataron aquel final con solemnidad, sabiendo que asistían a la clausura de una leyenda. El poder que había nacido en Jerusalén moría en París, entre fuego y traición. Jacques de Molay, último gran maestre de la Orden del Temple, fue arrancado de su celda tras 7 años de encierro y llevado entre cadenas hacia la isla de los judíos en París. Era marzo de 1314. El aire húmedo del Sena se mezclaba con el olor a resina y madera ardiendo. Las campanas sonaban graves, como si anunciaran no solo una ejecución, sino el final de una era. Entre las sombras de la multitud, el murmullo se mezclaba con miedo y fascinación. El jefe de los monjes guerreros, aquel que había mandado ejércitos y administrado fortunas, marchaba ahora descalzo hacia las llamas. Su rostro, endurecido por la prisión, no mostraba temblor. Vestía una túnica sencilla, despojado de la cruz roja que alguna vez había sido símbolo de gloria. Los soldados lo ataron al madero mientras el fuego crepitaba en su base, y el crepitar de las antorchas iluminaba los ojos de quienes asistían al espectáculo. El rey Felipe IV, oculto tras el telón de sus consejeros, esperaba borrar con fuego las deudas y los temores que lo unían a los templarios. El Papa Clemente V, desde la lejanía de Aviñón, había dado su consentimiento, más por presión que por convicción. Las llamas comenzaron a subir, dorando el aire con reflejos rojos y oscuros. Y entonces, en un silencio que parecía arrancado al mismo tiempo, la voz de Molay se alzó clara. No pidió clemencia ni confesó culpas, lanzó una maldición. Invocó justicia divina contra el rey y el pontífice, los llamó al tribunal de Dios antes de 1 año. La multitud contuvo el aliento, algunos se santiguaron, otros cerraron los ojos ante el poder de aquellas palabras pronunciadas entre fuego y agonía. Su cuerpo ardió, pero su serenidad permaneció, grabada en la memoria de todos los presentes. El crujir de la madera, el rugido del fuego, los gritos ahogados de los curiosos se mezclaron con el silencio pétreo de un destino irreversible. Pocos meses después, Clemente V murió enfermo. Ese mismo año, Felipe IV cayó fulminado en una cacería. Así nació la leyenda de una venganza que ningún poder terrenal pudo sofocar. Con su muerte nació una leyenda que nunca pudo ser quemada. Tras la bula de Clemente V en 1312, la Orden del Temple se deshizo como ceniza al viento, pero su sombra permaneció, extendiéndose silenciosa entre reinos y monasterios. No hubo campanas que anunciaran su entierro definitivo. En su lugar, los archivos sellados, los cofres ocultos y las huellas borradas en la arena del tiempo dieron inicio a un relato aún más inquietante. Los templarios no desaparecieron, se transformaron. Algunos se integraron en la Orden de los Hospitalarios, portando aún en el corazón la disciplina férrea y la memoria de Jerusalén. Otros, despojados de hábito y cruz, vagaron como mercenarios, ofreciendo su lanza al mejor postor en las guerras de Europa. Y hubo quienes simplemente se desvanecieron, dejando rumores de refugios secretos en Escocia, Portugal o los vastos territorios del Sacro Imperio. Los monasterios guardaron manuscritos con claves cifradas, símbolos trazados que parecían susurrar a través del tiempo. Cofres cerrados, marcados con la Cruz Roja, aparecieron en inventarios incompletos y se esfumaron sin explicación. En tierras lejanas, fortalezas arruinadas mostraban aún pasadizos subterráneos, como si esperaran la mano de un hermano ausente que volviera a reclamar su secreto. Europa, herida por guerras y pestes, halló en el mito templario un espejo donde proyectar tanto miedo como esperanza.
La leyenda se volvió conspiración. Decían que el Temple había trasladado su tesoro antes de los arrestos, que sus naves surcaron mares prohibidos, que ocultaban reliquias imposibles como el Santo Grial o fragmentos de la Vera Cruz. Cronistas susurraban que, en Escocia, caballeros anónimos ayudaron a Robert de Bruce en Bannockburn. En Portugal, bajo el nombre de Orden de Cristo, floreció un poder naval que siglos después se lanzaría a descubrir océanos. Lo cierto es que la riqueza material se disipó, entregada a otros, pero su herencia espiritual y su fama de guardianes de misterios intocados prendió raíces en la memoria colectiva. Los fuegos que habían devorado a Jacques de Molay en París no extinguieron su símbolo, lo multiplicaron. Desde entonces, en los salones de reyes y en las criptas de monasterios, en pergaminos ocultos y en ruinas perdidas, resonaba la sospecha de que el Temple nunca murió del todo, que detrás de cada cofre enterrado, de cada muro erosionado por el tiempo, latía un pacto indestructible. La disolución de la orden no fue su final, sino el inicio de su leyenda. En el año 1314, mientras Jacques de Molay ardía en París, otras brasas, invisibles, parecían encenderse en rincones apartados de Europa. Se dijo que templarios fugitivos, escapados de la red tendida por Felipe IV, encontraron refugio en las brumas de Escocia. Allí, entre valles húmedos y montañas envueltas en neblina, habrían ofrecido sus lanzas a Robert de Bruce en la batalla de Bannockburn. La tradición cuenta que, en medio del fragor, surgió una formación misteriosa, caballeros de túnicas blancas con cruces ya descoloridas, cuya carga quebró las filas inglesas y aseguró la independencia escocesa. Nada en los cronicones lo confirma, pero el rumor ha sobrevivido como si el propio campo de batalla lo hubiera susurrado a la posteridad. Más al sur, Portugal abrió sus puertas a los supervivientes. Allí, el rey Dionisio transformó el Temple en la Orden de Cristo, preservando su estructura y sus símbolos bajo un nuevo nombre. En sus castillos, donde antes resonaban oraciones y estrategias de guerra santa, comenzaron a gestarse proyectos diferentes, no cruzadas en desiertos, sino rutas hacia lo desconocido del océano. Con el tiempo, el infante Enrique el Navegante, gran maestre de la Orden de Cristo, alentó las expediciones que bordearon África y se adentraron en el Atlántico, encendiendo así la llama de la era de los descubrimientos. En cada carabela ondeaban emblemas que recordaban, veladamente, a la cruz templaria. Los mapas, cubiertos de trazos oscuros y márgenes inciertos, se iluminaban con nuevas rutas, hacia Escocia, donde la sombra de caballeros ocultos acompañaba a un rey rebelde, hacia Portugal, donde la herencia templaria se transmutaba en poder naval y visión imperial. Cofres sellados con antiguos símbolos viajaban en secreto, pergaminos cifrados guardaban nombres de hermanos dispersos. Las olas golpeaban los cascos de barcos que partían bajo banderas distintas, pero impregnadas del mismo espíritu que había nacido en Jerusalén. En gaitas y coros solemnes, en rezos silenciosos y pactos sellados en la penumbra, parecía renacer un juramento que se negaba a extinguirse. De las cenizas del Temple pudo surgir el fuego de los exploradores. Bajo las ruinas del Templo de Salomón, entre piedras erosionadas por siglos y ecos que parecían surgir del abismo, los caballeros templarios descendieron con antorchas en mano. La tradición susurra que allí, en túneles húmedos y oscuros, los monjes guerreros removieron capas de tierra y polvo buscando no riquezas comunes, sino vestigios sagrados. Los golpes de pico contra la roca retumbaban como campanas subterráneas, y cada piedra retirada parecía abrir un umbral hacia lo prohibido. Se decía que no excavaban por ambición, sino por mandato divino, con el convencimiento de custodiar lo que el mundo no debía profanar. Entre esas leyendas que viajaron de boca en boca se enumeraban reliquias que desafiaban la comprensión. El Santo Grial, la copa que había recogido el vino en la última cena y, según algunos, la sangre del propio Cristo, habría reposado bajo su guardia, oculto en cofres de hierro marcados con la cruz roja. La lanza de Longinos, la misma que atravesó el costado del Redentor, era mencionada en crónicas veladas como parte de su tesoro secreto. Y aún más audaz, algunos aseguraban que los templarios custodiaban el Arca de la Alianza, aquella caja de madera recubierta de oro donde se guardaban las tablas de la ley, símbolo absoluto de la presencia de Dios. Europa medieval, impregnada de superstición y fervor, encontraba en estas historias una mezcla de miedo y fascinación.
Si era cierto que los templarios poseían tales reliquias, su poder no se limitaba a las fortalezas de piedra ni a los campos de batalla, se extendía hacia lo invisible, lo inalcanzable. Los relatos decían que bajo Jerusalén habían abierto pasajes que conducían a cámaras selladas con bóvedas talladas, donde cofres permanecían cerrados con cerrojos indescifrables. Nadie podía comprobarlo, pero la sola idea alimentaba la sospecha de que su fuerza provenía de algo más que disciplina militar y astucia financiera. Con el tiempo, esas reliquias imaginadas viajaron en la imaginación colectiva hasta Europa. Algunos cronistas aseguraron que fueron ocultadas en fortalezas inaccesibles, enterradas bajo criptas en Francia o trasladadas a Escocia, donde las brumas guardaban silencios tan espesos como la piedra. Otros afirmaban que llegaron a Portugal, bajo la protección de la Orden de Cristo, y que en secreto acompañaron las expediciones oceánicas, cruzando mares como guardianes invisibles de un legado divino. El Santo Grial, la lanza de Longinos, el Arca de la Alianza, más que objetos, eran símbolos de un poder que desbordaba la comprensión humana. Cada uno era promesa y amenaza, salvación y condena. El mito decía que quien poseyera el Grial gozaría de gracia eterna, quien blandiera la lanza tendría dominio en batalla, quien abriera el arca vería el rostro del Altísimo y también la destrucción. Los templarios, envueltos en túnicas blancas con cruces de sangre, parecían ser los únicos capaces de cargar semejante peso sin sucumbir. Las imágenes que evocan estas leyendas son de fuego y sombra, cofres descendidos por escaleras secretas, custodios que juran silencio perpetuo, antorchas que titilan en la penumbra de bóvedas que jamás volverán a abrirse. Y, sin embargo, la memoria colectiva insiste en escuchar todavía esos ecos, cadenas arrastrándose en lo profundo, golpes metálicos de herramientas sobre roca, voces apagadas recitando oraciones en latín. Si custodiaban tesoros, no eran de oro, sino del mismísimo cielo. El 18 de marzo de 1314, en la isla de los judíos frente a París, el fuego devoró al último gran maestre templario. Jacques de Molay, encadenado a la estaca, no pidió clemencia. Su voz, firme entre el rugido de las llamas, lanzó un desafío que heló la sangre de quienes le escuchaban. Convocó al Papa Clemente V y al rey Felipe IV de Francia a comparecer ante el tribunal de Dios antes de un año. La multitud quedó en silencio, viendo cómo su figura desaparecía entre brasas, pero sus palabras ardieron más intensas que el fuego mismo. Los meses siguientes parecieron dar carne al presagio. Clemente V, debilitado por fiebres en Aviñón, murió en abril de ese mismo año, y dicen que un rayo golpeó la iglesia donde yacía su cadáver, consumiendo el templo y esparciendo sus restos como si la tierra misma rechazara al pontífice. Felipe IV, soberano que había orquestado la caída del Temple para borrar sus deudas y tomar sus riquezas, halló su final en noviembre, durante una cacería. Su caballo lo derribó en un bosque solitario, quebrando su cuerpo con violencia repentina. La crónica de ambas muertes, tan cercanas al suplicio de Molay, alimentó la creencia de que los templarios no solo habían sido guerreros en vida, sino vengadores en la muerte. Europa, impregnada de superstición, vio en aquellos sucesos la señal de un poder oscuro, capaz de traspasar la frontera entre carne y ceniza. La maldición del maestre se convirtió en un eco constante en palacios y monasterios, temida como advertencia de que ninguna corona ni tiara podían escapar al juicio divino. El fuego apagó la vida de Molay, pero encendió su venganza. Las hogueras que consumieron a los templarios no fueron suficientes para extinguir todas sus huellas. Cuando la orden fue disuelta y sus caballeros perseguidos, hubo quienes juraron que no todos desaparecieron bajo la espada y el fuego. Se habló en susurros de templarios que se ocultaron, disfrazando sus ritos, transformando sus símbolos, transmitiendo en secreto un legado que la iglesia y la corona habían querido sepultar. Así nació la sospecha, que del Temple brotaron otras hermandades, invisibles, pero aún palpitantes en la oscuridad. En los siglos posteriores, mientras Europa se reordenaba bajo nuevas monarquías, en talleres de constructores se levantaron sociedades discretas. Los francmasones, guardianes de saberes arquitectónicos, fueron vistos como herederos de un misterio más antiguo. En sus logias de piedra, iluminadas apenas por la llama de velas, comenzaron a aparecer signos que evocaban recuerdos templarios, cruces veladas, rituales de iniciación, juramentos sellados en silencio. El compás y la escuadra se erigieron como sus emblemas, pero para muchos eran la máscara de símbolos templarios transfigurados. El rumor creció en Inglaterra y Escocia,
donde se decía que caballeros del Temple sobrevivieron a las persecuciones francesas y hallaron refugio. Allí, en tierras que habían conocido guerras de independencia y reyes desafiantes, algunos imaginaron que los templarios se aliaron con canteros y artesanos, tejiendo una hermandad secreta destinada a proteger un conocimiento prohibido. Desde entonces, cada sala masónica, cada logia, fue vista como un eco de capillas ocultas, donde los herederos de los monjes guerreros perpetuaban gestos, palabras y ceremonias con raíces más hondas de lo que admitían. A medida que los siglos avanzaron, la sospecha se convirtió en mito. Se decía que los masones no solo construían catedrales y palacios, sino que levantaban templos invisibles a la razón, con columnas de juramentos y bóvedas de silencio. Los templarios, convertidos en símbolos de rebeldía contra reyes y papas, parecían revivir en esos círculos donde lo visible y lo secreto se entrelazaban. Muchos vieron en ello la prueba de que la orden no murió, sino que mutó en cuerpos discretos, ajenos a la mirada del poder. La cruz blanca con la roja se difuminó, pero no se extinguió. En su lugar, el compás midió los cielos y la escuadra levantó muros invisibles. Así, entre velos de humo y palabras rituales, nació la leyenda que afirma que de las ruinas del Temple se levantó otra fraternidad, más oculta pero igualmente indomable. De la cruz al compás, el secreto del Temple aún palpita en sociedades ocultas. En la penumbra de las hogueras que sellaron su destino, nadie hubiera imaginado que los templarios seguirían vivos, no en carne ni en acero, sino en la memoria de los siglos. Su historia, marcada por sangre, fe y traición, no quedó enterrada en París ni en Chipre. Viajó, mutó, se reinventó. Los relatos que se susurraban en tabernas y monasterios cruzaron generaciones, hasta que la modernidad los rescató para transformarlos en mito universal. En los libros de caballerías del Renacimiento ya se evocaban sombras templarias, pero fue la era contemporánea la que los volvió inmortales. Novelas como El Código da Vinci de Dan Brown los situaron en el corazón de conspiraciones que ligaban su nombre al Santo Grial, esa reliquia imposible que, según la ficción, ellos habían protegido bajo juramentos de hierro. Las letras modernas les dieron el poder de custodiar no solo tesoros, sino secretos que podían cambiar el rumbo del mundo. El cine, ese arte capaz de dar cuerpo a la leyenda, también los reclamó. En Indiana Jones y la Última Cruzada, un caballero templario permanece como guardián del cáliz de Cristo, solitario y eterno en una cueva donde el tiempo se había detenido. Allí, la cruz roja ya no era símbolo de guerra santa, sino de custodia milenaria, del puente entre lo divino y lo humano. La pantalla grande transformó a la orden extinguida en un icono que podía recorrer desiertos, mazmorras y palacios con la misma fuerza con que antes habían cabalgado hacia Jerusalén. Los videojuegos, herederos de la imaginación épica, no tardaron en reclamar su huella. La saga Assassin's Creed convirtió a los templarios en antagonistas, arquitectos de un orden oculto que buscaba controlar a la humanidad. En sus ciudades digitales, entre torres y mercados medievales, los jugadores los enfrentaban como si todavía existieran, poderosos y amenazantes. Allí, las sombras de 1307 seguían alargando sus dedos hacia la modernidad, tejidas en códigos y pantallas. La poesía del mito convive con el rigor de la historia. Caballeros que fueron banqueros, monjes que murieron en hogueras, acusados de crímenes que el poder necesitaba inventar. Sin embargo, en la cultura popular dejaron de ser meros soldados del pasado y se convirtieron en símbolos maleables, capaces de habitar cualquier narración. Se les dio el rostro de conspiradores en novelas, la voz de sabios guardianes en el cine y la fuerza de antagonistas eternos en los videojuegos. Hoy, cuando alguien escucha su nombre, ya no evoca las campañas en Tierra Santa ni las intrigas de Felipe IV. Los templarios son imágenes entrelazadas, cascos medievales brillando bajo luces modernas, cruces que ya no ondean en campos de batalla, sino en páginas, pantallas y leyendas. Su esencia, entre lo histórico y lo poético, se convirtió en un puente que une el pasado con la imaginación contemporánea. Del campo de batalla pasaron a la imaginación colectiva. El amanecer del 13 de octubre de 1307 no trajo campanas de gloria, sino un silencio quebrado por el galope de caballos y el crujir de puertas derribadas. París despertó entre sombras y llamas de antorchas, cuando los hombres del rey Felipe IV irrumpieron en las encomiendas templarias. Dormitorios profanados, caballeros arrancados de sus lechos, grilletes cerrándose con un eco seco,
aquel viernes marcó el inicio de la desgracia. Cientos de templarios, desde el gran maestre Jacques de Molay hasta simples hermanos de la orden, fueron apresados de manera simultánea, víctimas de una conjura calculada. Lo que comenzó como un acto político, la decisión de un monarca endeudado que buscaba borrar sus deudas y apropiarse de riquezas, se convirtió en un instante que la memoria popular no olvidó jamás. Los cronistas de la época describieron aquel día como un vendaval de traición, cuando el manto blanco con cruz roja se cubrió de cadenas y ceniza. El viernes 13, desde entonces, quedó grabado en la carne de la historia como una herida. A medida que los años pasaron, la fecha se despegó de su contexto original y tomó vida propia. Lo que para los templarios fue el inicio de un suplicio, torturas, hogueras, falsos testimonios, se transformó en un presagio que acompañó a generaciones enteras. En los calendarios medievales, el número 13 ya cargaba con el peso de lo prohibido, lo incompleto, lo desbordado frente al 12, cifra de plenitud y armonía. El viernes, día de la crucifixión de Cristo, añadía un manto oscuro a la superstición. La coincidencia de ambos elementos hizo del viernes 13 un signo de desgracia, un día donde la suerte parecía quebrarse. Siglos más tarde, en Europa primero y después en América, esa herencia adquirió un rostro nuevo. El viernes 13 se convirtió en símbolo del infortunio. Viajeros evitaban emprender caminos, marineros se negaban a zarpar y en hogares se repetían rezos silenciosos para ahuyentar la mala fortuna. La cultura popular, con su voracidad inagotable, tomó este temor y lo llevó más lejos. Novelas góticas, supersticiones urbanas y finalmente el cine de terror transformaron el viernes 13 en un emblema de fatalidad, donde la sombra de los templarios parecía susurrar desde siglos atrás. Lo que empezó como una redada se convirtió en un mal presagio eterno. 7 siglos después de su caída, aún pronunciamos su nombre con un susurro cargado de misterio: templarios. Las piedras de sus fortalezas, erosionadas por el tiempo y cubiertas de musgo, parecen respirar la memoria de quienes juraron proteger Tierra Santa. Las cruces rojas, talladas con precisión en muros hoy silenciosos, relucen bajo la luna como un testigo perpetuo de su existencia. Cada torre derruida, cada pasadizo oscuro, guarda ecos de pasos que ya no recorren los salones, de armaduras que ya no brillan al sol, pero cuyo reflejo persiste en la imaginación de Europa. Tras su disolución en 1312, la sombra templaria se extendió más allá de los límites de Francia y Chipre. Su disciplina, su riqueza y su misterio se filtraron en crónicas, manuscritos y relatos populares. Los historiadores documentan cómo muchos caballeros se integraron a otras órdenes, cómo sus técnicas de combate y sus costumbres monásticas influyeron en nuevas generaciones de guerreros y custodios de secretos. En las rutas de peregrinos, aún se recordaba el rigor de aquellos hombres que protegían viajeros y reliquias por igual, mientras las leyendas crecían sobre tesoros ocultos y reliquias sagradas que nunca se encontraron. El viento recorre los castillos vacíos y susurra nombres que el tiempo no ha logrado borrar. Las campanas de aldeas lejanas parecen resonar con un eco imposible, un recuerdo de la presencia templaria que, aunque ya no viste túnicas blancas con cruces rojas, permanecen símbolos, mapas antiguos y manuscritos que los estudiosos aún hojean con reverencia. Cada piedra olvidada cuenta historias de caballeros, monjes y guardianes de secretos, de juramentos de obediencia, pobreza y castidad que marcaron una época y dejaron una huella imborrable en la memoria colectiva. El Temple murió en las hogueras, pero sobrevivió en la memoria. Las llamas de antiguas hogueras no pudieron consumir todo lo que los templarios guardaban. Más allá de sus espadas y túnicas blancas, quedó un legado intangible, la búsqueda del conocimiento, la conexión con lo divino y lo oculto. Siglos después, ocultistas europeos del siglo XIX afirmaban que los caballeros habían protegido secretos alquímicos, saberes de Egipto y rituales esotéricos que trascendían la historia conocida. En salas iluminadas apenas por velas, manuscritos antiguos revelan símbolos que combinan la cruz con fórmulas arcánicas. Susurros en latín resuenan entre las páginas, ecos de oraciones y ceremonias que nadie debía ver. Cada trazo, cada sello, es un vestigio de la espiritualidad templaria. Monjes guerreros que unían fe y misterio, disciplina y conocimiento oculto. Hoy, sociedades esotéricas y corrientes espirituales buscan reconstruir lo que los templarios custodiaron,
transformando su figura histórica en un puente hacia lo arcano. No eran solo soldados de Tierra Santa, eran custodios de secretos que el tiempo no ha logrado borrar. Lo que una vez fue una orden militar hoy es visto como un puente hacia lo oculto. Los templarios que cayeron en París, atrapados por las órdenes de Felipe IV y las llamas de las hogueras, parecían condenados al olvido. Sin embargo, la historia, caprichosa y obstinada, decidió que su sombra no moriría con ellos. Tras la disolución de la orden en 1312, algunos caballeros lograron escapar, llevando consigo no solo reliquias y secretos, sino también un conocimiento de redes de poder, finanzas y diplomacia que los colocaría en los márgenes de la política europea durante siglos. En la penumbra de logias y salones discretos, los descendientes de los templarios supuestamente tejieron nuevas alianzas. La masonería, con sus rituales y símbolos, fue vista por algunos historiadores y ocultistas como heredera de sus enseñanzas. El compás y la escuadra reemplazaron la Cruz Roja, pero la disciplina, el juramento y el secreto permanecieron intactos. Documentos sellados y manuscritos cifrados hablaban de una influencia que iba más allá del dinero. Se insinuaba que los templarios, ocultos en sociedades discretas, seguían aconsejando a monarcas, administrando fortunas y manipulando políticas desde las sombras. En la Revolución Francesa, los ojos atentos observaron con fascinación y temor cómo símbolos similares a los templarios reaparecían en banderas y estandartes, evocando la presencia de fuerzas que nunca se habían extinguido. Los historiadores registran estas apariciones con cautela, coincidencia, mito o testimonio de una herencia secreta que perdura. Los templarios, aún invisibles, parecían jugar un papel silencioso en los cambios que alteraban la faz de Europa, desde la caída de reyes hasta la creación de nuevos gobiernos, siempre ocultos bajo máscaras de otras órdenes y logias. El imaginario popular amplificó estas historias. El priorato de Sion, la masonería y otras fraternidades fueron vinculadas a ellos, generando teorías de conspiración que llegaron hasta la modernidad. Los templarios dejaron de ser solo monjes guerreros para convertirse en símbolos de influencia, poder oculto y conocimiento secreto, su leyenda alimentando la sospecha de que tras cada decisión crucial de la historia europea podrían encontrarse sus manos invisibles. Visualmente, se puede imaginar un collage. Los tambores de las revoluciones resonando entre banderas que evocan cruces, los rituales de logias iluminadas por velas, documentos antiguos con sellos que nunca debieron abrirse, y multitudes observando sin comprender del todo la fuerza que se mueve tras las apariencias. Los ecos de cánticos y pasos discretos en corredores silenciosos subrayan la persistencia de su influencia. Para algunos, nunca desaparecieron, solo cambiaron de túnica. Sus nombres, sus símbolos y su disciplina siguen latiendo en la política, la banca y las sociedades secretas de Europa, mientras la historia oficial apenas susurra su presencia. Los templarios, muertos para unos y vivos para otros, se convirtieron en un puente entre el pasado oculto y las conspiraciones que aún hoy fascinan e inquietan. El poder que una vez blandieron en la Tierra Santa se transformó en sigilo, estrategia y manipulación en los salones de palacios y logias. Cada símbolo templario que reaparece, cada manuscrito cifrado que se descubre, alimenta la narrativa de que los guardianes de secretos nunca se rindieron, cambiaron de escenario, de túnica, de máscara, pero permanecieron, invisibles y temibles, como sombras que observan la historia moverse a su alrededor. Los templarios marcharon una vez bajo el sol de Jerusalén, sus túnicas blancas con cruces rojas reluciendo entre el polvo y la sangre de Tierra Santa. Hoy, siglos después, su imagen persiste, transformada en símbolos de misterio y disciplina que cruzan la historia hacia la imaginación moderna. En novelas de misterio, su nombre evoca secretos antiguos y reliquias perdidas. En videojuegos, cabalgan invisibles entre sombras, guardianes de códigos y conspiraciones. En el cine, su cruz resplandece en aventuras que mezclan historia y leyenda. Su atractivo no reside solo en la espada ni en las fortalezas de piedra, sino en la combinación de fe, sacrificio y secretos que desafiaron al tiempo. La disciplina templaria, su obediencia férrea y el aura de enigmas nunca resueltos los hacen irresistibles para escritores, directores y jugadores. Cada escena moderna que los recrea mezcla lo histórico con lo fantástico. Caballeros arrodillados sobre manuscritos antiguos, cofres cerrados con llaves que nunca existieron, mapas medievales animados que revelan rutas olvidadas. Visualmente, se alternan imágenes de ruinas templarias con recreaciones cinematográficas y digitales, fusionando pasado y presente. Los ecos de tambores, campanas y coros medievales se mezclan con bandas sonoras contemporáneas,
creando un puente entre el tiempo real y la imaginación colectiva. La audiencia siente la solemnidad de la historia y la emoción del mito simultáneamente, como si los templarios aún cabalgaran entre nosotros, invisibles pero presentes. Los templarios, más que historia, son un mito vivo que el mundo se niega a olvidar. Los templarios avanzaron por los senderos de Tierra Santa, túnicas blancas manchadas por el polvo y la sangre de batallas que parecían no tener fin. Caballeros y monjes a la vez, sus juramentos de pobreza, castidad y obediencia se entrelazaban con la ambición de riquezas, tierras y poder. La Edad Media los vio construir fortalezas que desafiaban el desierto y levantar murallas que aún hoy parecen desafiar al tiempo, mientras custodios de secretos y reliquias caminaban entre sombras y rezos. Su influencia se expandió más allá de Jerusalén, extendiéndose por Europa como guardianes de caminos, bancos y fortunas reales. Reyes como Felipe IV de Francia los temieron y codiciaron a la vez, y documentos sellados relatan cómo sus bienes y conocimientos financieros eran indispensables para sostener imperios y cruzadas. La disolución de la orden no borró su huella. La persecución de 1307, las torturas, los juicios y las hogueras solo transformaron su presencia física en un espectro histórico que aún palpita en crónicas, mapas y manuscritos antiguos. Los templarios son como la peste negra o el Imperio Romano, un capítulo oscuro y luminoso que marcó la identidad europea, un ejemplo de cómo la fe y la ambición podían coexistir, y cómo una sociedad guerrera podía influir en la política, la economía y la espiritualidad durante siglos. Su disciplina militar, sus rituales y la custodia de reliquias, desde supuestas piezas de la cruz verdadera hasta objetos de culto arcano, crearon un aura que trascendió la historia y se mezcló con el mito. Visualmente, se los puede imaginar desvaneciéndose entre ruinas de templos y castillos, sus sombras alargadas sobre murallas cubiertas de musgo, el sol poniente proyectando un dorado inquietante sobre piedras que todavía resisten. Los cofres de oro, los manuscritos cifrados y las antorchas parpadeantes evocan un mundo donde la historia se funde con la leyenda. Desde logias secretas hasta sociedades esotéricas, desde novelas hasta videojuegos, su imagen se ha transformado en símbolo de misterio, sacrificio y poder oculto. En el plano final, un caballero templario se disuelve lentamente hasta convertirse en una figura de piedra en ruinas, mientras la cámara se eleva hacia el cielo nocturno estrellado. Un último acorde de órgano retumba y se desvanece, dejando un silencio profundo que parece cargar siglos de historia, secretos y fantasmas de hombres que fueron monjes y guerreros a la vez. El negro absoluto de la noche se abre a un destello dorado, recordando que lo humano y lo legendario conviven en un mismo plano. Los templarios fueron hombres, pero la leyenda los convirtió en eternos. Los caballeros templarios fueron exterminados oficialmente hace siglos, pero su sombra sigue viva en las conspiraciones, en la masonería, en el Vaticano y hasta en las teorías sobre tesoros ocultos. Algunos dicen que jamás desaparecieron, solo se ocultaron esperando el momento correcto para regresar. ¿Y si los templarios nunca se extinguieron y siguen moviendo hilos en secreto hasta hoy? ¿Crees que estarían protegiendo algo sagrado o controlando al mundo desde las sombras?